El día de hoy, como ya les había comentado en el video pasado, voy a dar mi opinión sobre las reformas que se hicieron a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Federal Penal respecto a la armonización que se tiene que hacer en esas leyes de acuerdo a la firma del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Ese tratado que es el nuevo acuerdo comercial que firmó Donald Trump, Enrique Peña Nieto en su momento, pues fue firmado el 30 de noviembre del 2018, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Sin embargo, hay que recalcar que este acuerdo fue emitido por el presidente de la República a la Cámara de Senadores en México hasta el día 30 de mayo del 2020. O sea, hace que la Cámara de Senadores conoció el TEMEC formalmente hasta el 30 de mayo del 2020. Este acuerdo ya fue aprobado por la actual Administración Federal, por la actual Cámara de Senadores y por la actual Cámara de Diputados, mediante un proceso legislativo que más adelante vamos a estar hablando y les vamos a estar explicando. Este nuevo tratado acaba de entrar en vigor el día 1 de julio del 2020 y la firma de este tratado trae consigo una serie de reformas en las cuales en este momento nos vamos a enfocar especialmente en la Ley Federal del Derecho de Autor y la del Código Federal Penal. Sin embargo, es importante mencionarles cuáles leyes sufren reformas. Me voy a permitir comentarles textualmente cuáles son. Se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Se realizaron reformas y adiciones a la Ley Aduanera. Se aprobó el acuerdo en materia de cooperación ambiental entre los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos y de los Estados Unidos de América y de Canadá. Además, como ya lo comenté, se hicieron reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y diversas reformas al Código Federal Penal. En el caso que nos ocupa, vamos a analizar las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Federal Penal. Y es que se ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, en diversos medios de comunicación, sobre ese tipo de reformas, pues se habla de una posible censura digital. Y es que lo vamos a explicar de esta manera. Se está empleando en este momento un mecanismo que se llama notificación y retirada. Este mismo se contempla dentro de la reforma que se le hizo al artículo 114 de la Ley Federal del Derecho de Autor. El artículo 114 octies, estableciendo que los proveedores de servicios en línea podrán de manera expedita y eficaz remover, retirar, eliminar o inhabilitar material o contenido dispuesto, habilitados o transmitidos sin el consentimiento del titular del derecho de autor y que estén alojados en los sistemas o redes de los mismos proveedores de servicios en línea una vez que cuente con conocimiento cierto de la existencia de una presunta infracción. O sea, ¿qué quiere decir la notificación y retirada? Significa que si usted o yo subimos algo de contenido, somos generadores de contenido en redes sociales y tomamos como referencia una imagen de un libro, una imagen de una persona o de una institución, bueno, ahora se va a poder alegar el derecho de autor. Yo no le veo ningún problema hasta ese punto. Donde hay problema es en el modo en el cual se puede reclamar ese derecho de autor. Si usted sube un contenido a sus redes sociales con una imagen
que tiene derecho de autor, esa imagen va a ser sujeta a que sea eliminada si usted no tiene los derechos de la imagen. ¿Cómo se va a hacer el procedimiento? Simplemente, si otra persona, un tercero, hace un aviso a alguna de las plataformas, ya sea Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Si un tercero hace, mediante un solo aviso, y le informa a YouTube o a Twitter que ese contenido que usted subió tiene derechos de autor, por consiguiente tiene que bajarlo, en ese momento el prestador de servicios en línea tiene que bajar la imagen o la publicación que usted dice de inmediato, sin mediar palabra ni juicio de por medio. A eso se le llama notificación y retirada. Y la reforma que hicieron a la Ley Federal del Derecho de Autor, así viene. No lo dice de manera expresa, pero en el desarrollo del artículo 114, en específico en el apartado 114 octies, ahí se establece ese mecanismo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que ese mensaje, esa publicación, tiene que ser retirada de inmediato, como lo establece la ley. Si no, el prestador de servicios en línea es propenso a que se le imponga una multa de mucho dinero, que lo vamos a estar viendo más adelante en el contenido. Sin embargo, si a usted ya le tiraron su publicación y dice, voy a reclamarle al proveedor de servicios en línea, ¿lo podrá hacer? Sí, lo va a hacer usted con un mecanismo que se llama contraaviso. Sin embargo, usted sí va a tener que probar, obviamente el nombre lo dice, va a tener que comprobar que usted tiene el permiso o el derecho para utilizar esa imagen o ese material que usted utilizó durante la generación del contenido que usted subió. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga de la prueba la tiene el usuario que subió el contenido y que fue afectado con el retiro del mismo. ¿Me explico? Simplemente por la emisión de un simple aviso por parte de otro usuario, simplemente alegando derechos de autor. Esto es gravísimo porque esto se le llama previa censura. El asunto no queda ahí, pues si usted es reincidente en esos actos, digamos que sube una imagen y alguien le dice a Facebook, oye, esa imagen tiene derechos de autor, yo tengo los derechos, te pido por favor que lo retires, porque la persona que lo subió no tiene permiso, ni tiene la autorización sobre la utilización de sus derechos. Se retira, pero usted sigue haciendo contenido porque usted es muy activo en redes sociales y en diversas plataformas. Vuelve a subir material y lo vuelven a señalar que usted ha utilizado de nueva cuenta un material que no tiene los derechos y le bajan su contenido. Bueno, eso se llama reincidencia. En el caso de que usted sea reincidente, el operador de las plataformas podrá llegar hasta la clausura de la cuenta, la eliminación de la cuenta, lo cual es altamente gravísimo. Es importante manifestar que si el proveedor de servicios de Internet no remueve, como lo establece la ley, de manera expedita, es susceptible a que sea multado, como lo establece el artículo 232 quinquies, y que la multa va desde 1000 hasta 20,000 veces el valor de la UMA.
Entonces, ante esta situación, es tan sencillo desaparecer cualquier contenido que los usuarios estén subiendo a las diversas plataformas si es denunciado por un tercero a través de un simple aviso, en el cual el usuario señale que él tiene los derechos de autor y que la persona que subió el contenido no los tiene. Simplemente ante esa situación usted será de inmediato censurado. Cabe destacar que dentro de la Cámara de Senadores, que fue donde se dio un ligero debate porque no llegaron a más, y ahorita voy a platicar cómo fue el proceso legislativo dentro de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. El senador Damián Cepeda Vidales sí hizo algunas propuestas que podían haber sido aprobadas y con eso evitar que estas reformas sean vistas como un medio para la censura digital. Sin embargo, ninguna de esas propuestas fue aprobada. Les voy a dejar un extracto del video en donde hace las propuestas el senador y véanlo. La propuesta que hacemos va en dos sentidos. Primero, que se iguale la carga de la prueba. Que quien quiera que se baje algo tenga que demostrar, no manifestar, que tiene derecho de autor sobre esa pieza. Él es el que tiene que demostrar, no la otra persona. Y segundo, que ya que se haya dado el aviso, le notifiquen a la otra persona dentro de 24 horas para que pueda defenderse y que se le garantice el derecho de audiencia, obviamente por las herramientas tecnológicas posibles. Ante esta situación, diversas organizaciones, tales como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, mejor conocida como R3D, Creative Commons México, SocialTIC, Artículo 19, Wikimedia México y Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad. Estas organizaciones han emprendido una serie de acciones para tratar de revertir los efectos de estas reformas. Quieren llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se promueva una acción de inconstitucionalidad. Y es que el dato es muy importante. ¿Por qué? Porque ya hablamos de la notificación y retirada y ya hablamos de la previa censura. Y es que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos textualmente dispone que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Del mismo modo, el artículo 7 constitucional textualmente menciona lo siguiente: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Menciona que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. Lo cual quiere decir que el artículo 114 octies de la Ley Federal del Derecho de Autor, como ya lo explicamos, al momento de dar pie a la previa censura,
en la interpretación jurídica de los preceptos legales en mención, es una reforma contradictoria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto a las reformas al Código Federal Penal, en específico, la reforma que se hizo al artículo 427 bis, 427 ter y 427 cuarter, que establecen que a quien a sabiendas y con fines de lucro eluda, fabrique, comercialice u ofrezca servicios para eludir medidas tecnológicas de protección sin autorización de cualquier obra protegida por derechos de autor, será sancionado con una pena de prisión de 6 meses a 6 años y de 43,440 pesos hasta 86,880 pesos de multa. Hubo algunas manifestaciones en la Cámara de Senadores, como la de la senadora de Morena, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre. Les dejo un extracto del video para que conozcan lo que ella estaba proponiendo. La incorporación de esta fracción es necesaria para que las personas que poseen, por ejemplo, un dispositivo médico implantado parcial o totalmente en su cuerpo, puedan conocer la información de salud que los mismos recaban. Quienes adquirimos aparatos, dispositivos, vehículos, tenemos el derecho de diagnosticar, mantener, reparar o modificar legalmente objetos de nuestra propiedad. Y otro faltante en este cuerpo normativo en discusión es falta la consideración respecto a la manera creciente en la que los dispositivos de todo tipo, como televisores, automóviles, tractores, etcétera, poseen medidas tecnológicas de protección que impiden a cualquier persona conocer cómo funcionan, repararlos, darles mantenimiento o modificarlos de maneras legales, como ocurriría, por ejemplo, con las personas que modifican o reparan vehículos. Un candado digital es una medida tecnológica de protección que usan los fabricantes o desarrolladores de hardware para sus derechos de autor queden protegidos. Ahora, en cuanto a lo que respecta a la adición de la fracción 2 que se hizo al artículo 424 bis, que establece que a quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación, se le impondrá una multa que puede ir desde los 173,000 hasta 1,800,000 pesos y prisión de 3 años hasta 10 años. En ese caso, fue la senadora del PRI, Claudia Edith Ayala Mota, quien manifiesta que deben de existir excepciones que no están contempladas en el Código Federal Penal. Cabe destacar que sí están contempladas algunas excepciones en la Ley Federal del Derecho de Autor. Sin embargo, en el Código Penal Federal no están expresas las excepciones por las cuales sí se puede llegar a romper un candado. Esto dijo la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota. Romper los candados digitales no puede ser delito en todos los casos. Hay excepciones muy válidas y que incluso forman parte de nuestra vida cotidiana, en donde se tienen que romper los candados digitales y que no los podemos considerar un delito. Si en la Ley Federal de Derechos de Autor existen excepciones para un procedimiento administrativo, ¿por qué no existen estas excepciones en el procedimiento penal? Si alguien rompe un candado digital para la utilización de un contenido, va a tener una excepción en la Ley de Derecho de Autor, pero no va a tener una excepción si se va por la vía penal por el mismo hecho. Les quiero poner un ejemplo. Vamos a suponer que mi silla de ruedas se descompone, que le falta una pieza y que esta pieza ya no está en el mercado. Pues que alguien saca esa pieza y la reproduce en una impresora 3D. Eso se puede convertir en una denuncia penal. Cuando tú requieres hacer correcciones de tus dispositivos, tampoco puede ser una demanda penal. Vamos a suponer que ahorita todos los hospitales les revientan los respiradores y que faltan piezas.
y que esas piezas no se consiguen en el mercado. Sería un delito penal que alguien se pusiera a fabricar esas piezas. Tiene que haber excepciones médicas. Como pudimos ver, tanto la senadora de Morena como la senadora del PRI reconocen que deben de establecerse claramente las excepciones para eludir medidas de protección. Y que si bien es cierto, como lo mencionamos, sí existen en la Ley Federal del Derecho de Autor algunas excepciones, en el Código Penal no existen. Por lo tanto, si alegamos dentro de un juicio alguno de los artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor donde están las excepciones, estamos en lo correcto. Pero por decir, en un procedimiento en materia penal, en cuanto al rompimiento de candados digitales, ahí no hay excepciones. Simplemente la ley se ejecuta y estás cometiendo un delito. Es importante decirles y comentarles que estos delitos se van a perseguir de acuerdo a esta reforma de manera oficiosa, o como se conoce jurídicamente, se van a perseguir por oficio. Ahora, llegando a este punto, aquí es cuando este asunto, desde el ámbito parlamentario, toma aún más importancia, simplemente por la forma en la que se hizo el procedimiento legislativo para la aprobación de dichas reformas, y se los vamos a comentar. El 30 de mayo, como ya lo comentamos, del 2020, apenas el 30 de mayo, la Cámara de Senadores tuvo conocimiento del TEMEC. Ya fue aprobado, la Cámara de Senadores ya lo aprobó, el TEMEC ya inclusive ya entró en vigor el 1 de julio del 2020, pero ¿por qué apresurarse a las reformas que se hicieron a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Federal Penal? ¿Por qué apresurarse si este tratado les daba hasta 3 años para que adecuaran el marco legal de acuerdo a las consecuencias que trae la firma del TEMEC? 3 años tenían. Sin embargo, los senadores y los diputados se tomaron la molestia de aprobarlo en un día. Y fue de la siguiente manera. El día 29 de junio del 2020, en la Cámara de Senadores, se presentó ante el Pleno el proyecto de decreto para las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Federal Penal. Ese día se discutió y ese mismo día se sometió a votación y ese mismo día se aprobó. Si bien es cierto, se dio un ligero debate en el Senado, pero que no llegó a más. Pues así como se presentó el proyecto de decreto, así se aprobó. Eso fue el 29 de junio del 2020. Todo lo hicieron en un solo día. Y en ese momento lo mandaron a la Cámara de Diputados para que el día 30 de junio hicieran lo mismo. Se dio lectura, misma que se dispensó en la Cámara de Diputados. Se sometió a consideración de los diputados para que se hiciera el debate, la discusión. Posteriormente se sometió a votación y se aprobó. Así es, todo en cuestión de horas. ¿Qué les surgía? ¿Cuál era la prisa? Si tenían 3 años para hacer las adecuaciones a las leyes secundarias. No lo sabemos. Sin embargo, así se hizo. Posteriormente, el 1 de julio entra en vigor el TEMEC, si bien es cierto. Sin embargo, no eran necesarias estas reformas. No urgía, no era urgente que se aprobaran. Sin embargo, ya se hizo así. El 1 de julio del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación dichas reformas que estamos hablando. Por lo tanto,
el 2 de julio de 2020 ya entraron en vigor. Lo que hemos estado hablando de la Ley Federal del Derecho de Autor sobre la censura digital y las multas multimillonarias establecidas en el Código Federal Penal por el rompimiento de candados digitales ya entraron en vigor. Por eso, con los artículos que les estuve mencionando, o sea, con la ley en la mano, hemos estado desglosando todo este tema. No es una opinión, no es una opinión personal, es lo que estableció la reforma con la ley, como dice textualmente. Misma que, como ya lo mencionamos, está en contra de lo que establece el artículo 6 y el artículo 7 o el artículo 6º y 7º de la Constitución Política de nuestra Carta Magna. Es contradictoria. La reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y es contradictoria a la Constitución Política. Por eso, como les he mencionado, diversas organizaciones a nivel nacional que son defensores de los derechos digitales y que también son defensores de la libertad de expresión, ellos creen que esta es contraria a la Constitución y por eso van y buscan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se realice una acción de inconstitucionalidad. Vamos a ver en qué va a parar este asunto. Hay que darle seguimiento. Les invito a que sigan buscando más información sobre el tema, porque esto apenas está empezando. Es importante ver cómo las cámaras lo han hecho de manera fast track, como se conoce, esta aprobación. Estas reformas las hicieron de manera fast track. Para concluir en el tema, para dar una conclusión de manera muy personal, tomando como referencia todo lo expuesto con anterioridad, me parece que estas reformas pues se quedan cortas. Ni siquiera tomaron en cuenta a los grupos tecnológicos, a los que se especializan en esta materia, que es ciencia y tecnología, ni siquiera son tomados en cuenta. Estas reformas están atropellando los derechos de la libertad de expresión y están promoviendo la previa censura. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya no vamos a poder publicar lo que queramos, no vamos a poder expresarnos como queremos, porque vamos a ser censurados. ¿Tú qué piensas al respecto? Déjame tus comentarios, comparte la publicación. Te invito a que sigamos comentándolo, a que si hay más información nos la hagan llegar. Vamos a seguir alimentándonos, porque este tema apenas comienza y vamos a ver hasta qué punto va a llegar. Porque una vez que empiecen las censuras en las redes sociales, vamos a ver la reacción de los usuarios. Me parece que estas reformas, además, no atienden al interés público de la sociedad, sino que se van y están muy cargadas hacia el beneficio de grandes corporaciones, como lo son los prestadores de servicios de internet y los prestadores de servicios en línea. Imagínense plataformas como Facebook o YouTube, Instagram, Twitter. En la actualidad ya son monstruos digitales y son medios de comunicación que posiblemente ya estén ganando un terreno muy amplio para la comunicación de información, inclusive oficial. Sí estamos de acuerdo en que se regule de cierta manera para que esté establecido en la ley el modo en el cual se puede actuar. Sin embargo, no estamos de acuerdo para nada en que exista la previa censura, ni mucho menos haya una afectación en la libertad de expresión del ciudadano. ¿A qué quieren? A que regresemos a los tiempos de antes, en donde solo había ciertas televisoras
y solamente podía dar su opinión ciertas personalidades, y lo que se decía ahí era lo que era la verdad. Ahora, las redes sociales han roto con ese sistema y han dado la apertura para que los ciudadanos se expresen. En lo personal, creo que no debe de permitirse que se censure a la gente, no debe de permitirse que sea callada la gente. La opinión del pueblo vale, la opinión de los usuarios es muy importante. De mi parte, les dejo este material, espero que sea de su agrado, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que les siga sirviendo. Si necesitan alguna información de las leyes, decretos, se las puedo pasar con todo gusto. Háganme llegar un mensaje vía inbox, vía Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, por donde sea. Se los voy a dejar en donde pueden localizarme. Los invito también a que compartan esta información para que se vaya expandiendo y vayan conociendo, porque es de interés nacional lo que se está haciendo y se debe de conocer. Por toda la gente debe de tener conocimiento. Toda la gente debe de tener conocimiento de lo que está sucediendo. Les agradezco mucho su atención. Es un video un poco largo, sin embargo, voy a estar publicando las partes importantes en extractos para que podamos ir desglosando el tema poco a poco. Muchas gracias. Hasta luego.